Bueno, nos encontramos en la cantera anfiteatro del Boscarró, en Gerona. Como veis detrás, es una cantera de basaltos que tiene tres coladas, la de abajo claramente con una disyunción columnar, una intermedia un poco más concoidea y luego otra columnar. Aquí vamos a hacer una estación geomecánica en rocas volcánicas y además vamos a aprovechar para hacer una fotogrametría de la cantera. Bien, ¿por qué una fotogrametría? Pues porque las partes altas de la cantera es muy complicado, bueno, es imposible poder medir cualquier tipo de buzamiento o estructuras. Entonces nosotros somos capaces de medir en la parte inferior, pero no somos capaces de medir en la parte superior. Para eso la fotogrametría nos ayuda a complementar las medidas en la parte inferior con la parte superior. Por otro lado, decir que las rocas volcánicas, como los basaltos, no son las rocas ideales para medir familias de discontinuidades, porque las rocas basálticas no tienen esas orientaciones preferentes como pueden tener las rocas sedimentarias o metamórficas. Pero de todas maneras es un buen lugar de manera didáctica para hacer tanto una estación geomecánica como una fotogrametría y combinar ambas cosas en un trabajo de campo. Bien, aparte de esto, vamos a ver qué material de campo vamos a necesitar. Bien, nosotros tenemos nuestra cámara de fotos, una cámara de fotos normal y corriente digital. Tenemos una brújula con la que vamos a medir buzamientos, vamos a medir orientaciones de alguna de las fracturas de la colada basáltica y además también nos sirve para orientar nuestra tabla de referencia. ¿Qué es la tabla de referencia? Pues es lo que tenemos aquí. Para poder escalar nuestro modelo vamos a colocar esto horizontalmente y tenemos 4 puntos que sabemos la distancia entre cada uno de ellos y vamos a colocar el eje Y, que es el que trabaja la fotogrametría con respecto al norte magnético. Pues eso va a ser la orientación de nuestro entorno de trabajo, de nuestra talud y nuestra estación geomecánica. También se me olvidaba comentar que tenemos nosotros nuestra libreta donde tomamos todos los datos. Es siempre una libreta de campo, en caso de que nos quedemos sin batería en alguno de los elementos, la libreta no necesita baterías. En este caso combinaremos nuestra libreta con nuestra estación geomecánica normalizada, que es la que usamos para nuestro trabajo de campo. Bien, ¿y qué me falta para hacer mi fotogrametría? Bueno, pues aquí vemos el escenario de los elementos ya que son más imprescindibles. Bien, aquí tenemos la tabla con los puntos de control para poder escalar la fotogrametría. Como veis, ahí tenemos unos puntos de control, 4. He puesto una tabla horizontal y el eje mayor lo he orientado con respecto al norte. Para eso he utilizado mi brújula. Bien, antiguamente o en algún momento dado yo pensaba que hacía falta que tener unos ejes verticales y según parece no es necesario. Realmente para poder escalar y orientar adecuadamente nuestra fotogrametría con respecto al norte, porque recuerden que vamos a tomar medidas de buzamientos, pues es suficiente con hacerlo horizontal. Tener más de 3 puntos, o sea, 3 o más puntos de control y que sean coplanares es suficiente. Con lo cual esto simplifica mucho las cosas. En lugar de colocar una tabla vertical o tomar, digamos, planos de referencia, es mucho más fácil uno horizontal. Y luego además tenemos otras dos cosas curiosas, que son esto de ahí. Lo que yo llamo, una cosa ya más particular, planos de control. ¿Qué es un plano de control? He marcado 2 planos con esa hoja, con esa escala. Son planos que yo voy a medir con la brújula manualmente y también voy a medir cuando tenga el modelo digital, voy a medir también con el programa Cloud Compare y voy a ver si esas medidas coinciden, para ver un poco la calidad de mi trabajo de campo y de la orientación del modelo. Muy bien, ahí lo tenemos y aquí tenemos la cámara digital normal y corriente con la cual voy a hacer aproximadamente unas 50 entre 50 y 100 fotos de todo este entorno. Luego eso lo voy a generar un modelo 3D, un modelo fotogramétrico y después lo voy a exportar a una nube de puntos que abriremos con el programa Cloud Compare, pero eso ya viene más tarde. Bien, hemos hecho un modelo restringido verdaderamente a la parte de esas columnas basálticas, ese pequeño techo, o sea, son unos ángulos un poco superiores a 90 grados, vamos a considerar el modelo 90 grados, pero es verdad que ese trecho extraploma un poco. Hemos escogido un modelo solamente de esa pequeña parte restringida. Podríamos haber hecho de toda la cantera, pero en este caso, como se trata de una práctica, tampoco conviene hacer modelos tan complejos. Es mejor dominar la técnica en un entorno, digamos, reducido, que no hacer modelos gigantescos que luego, al exportarlo, vamos a ver que nos quedan zonas de sombra, etc. Entonces, para esta práctica es mejor coger un modelo de reducidas dimensiones. Se trata simplemente de eso, de practicar hacer la fotogrametría y de practicar tomar datos con brújula, tomar datos, digamos, en el modelo digital y tomar las propiedades geomecánicas del terreno. Así que es suficiente con eso. Bien, además nosotros vamos a hacer otro modelo con este móvil, con el iPhone 13 Pro Max, que además este móvil tiene la capacidad de tener, bueno, tiene
La ventaja que tiene un escáner LIDAR, que lo que en este caso nos plantea algunos problemas porque tiene un alcance máximo de 5 metros. Nosotros lo usamos mucho en minería y en cuevas y en túneles subterráneos porque los 5 metros es bastante suficiente en caso de galerías, por ejemplo. Pero en el caso de cielo abierto, en el caso exterior, lógicamente plantea sus diferencias. Pero aún así vamos a hacer también un modelo con el iPhone, y ambos modelos los vamos a exportar al repositorio digital en 3 dimensiones Sketchfab, ambos modelos. Además de generar la nube de puntos, vamos a exportar esos modelos a Sketchfab para poder visualizar mejor los diferentes elementos que hemos considerado dentro de nuestro modelo. Bien, vamos a hacer ahora medidas con el esclerómetro. Ya saben, vamos a hacer 20 medidas. Importante, nos permite calcular la resistencia a compresión simple de la roca con las tablas de correlación, pero también cuando tenemos 20 medidas y seguimos el criterio de Barton, vamos a coger las 10 medidas más bajas y las 10 medidas más altas, las vamos a separar. Dentro de ellas tomaremos las 5 medidas más altas y ahí tendremos el parámetro R pequeña y R grande, que utilizamos para determinar la fricción residual de las juntas según el criterio de Barton. Entonces, para calcular la fricción residual de juntas, importante tener este parámetro. Si no lo tenemos, no vamos a poder calcular la fricción residual de las juntas. Con tablas podremos sacar la fricción básica y podemos usar algún tipo de dato bibliográfico. Pero, importante, esclerómetro para calcular la fricción residual de juntas, según la formulación. Bien, vamos a hacer entonces 20 medidas y todas ellas de la misma manera. Vamos a hacerlas perpendiculares a la pared con el esclerómetro horizontal. Así, vamos a hacer esas 20 medidas y lo vamos a apuntar en nuestro estadillo. Justo acabo de ver que ha caído una pequeña piedrecita de la parte alta de la cantera. Mucho cuidado, está anunciando lluvia y viento. Bueno, pues ya tenemos rellenada nuestra estación geomecánica. Tenemos 3 familias de juntas. Tenemos esta junta que vemos aquí, esta otra junta de aquí, que forman un diedro. Serían J1 y J2. Y luego tenemos una siguiente junta, que es esta de aquí, que vemos horizontal. Bien, hemos obtenido la dirección de buceamiento y buceamiento de cada uno de los planos y luego además hemos obtenido todas sus propiedades. Bien, antes de todo eso tenemos una serie de propiedades generales del macizo rocoso, como son el RQD. Nosotros lo podemos obtener con el parámetro lambda, que son las juntas por metro lineal, que es menos preciso que el otro que vamos a decir después. Bien, juntas por metro lineal, si yo coloco un scanline aquí horizontal, pues veré cuántas fracturas cortan a ese scanline horizontal, y si lo pongo vertical haré lo mismo. Bien, resulta que 4 fracturas me cortan a mi scanline horizontal y 0 el scanline vertical. Luego vemos que hay un gran desvío entre el RQD si lo calculo de manera con el lambda horizontal o el canal vertical. Bien, por otro lado tengo el JSV, las juntas por metro cúbico, las juntas volumétricas. Para eso voy a calcular el espaciado de cada familia, y el JSV es 1 partido por el espaciado de una familia más 1 partido por el espaciado de otra familia, etcétera, como vemos en el manual. Bien, el RQD obtenido a través del lambda me sale 82%, 98%, y a partir del JSV, que el JSV aquí me sale 9, sería de 82. De todas maneras vemos que este cálculo con estas fórmulas es irreal, porque si yo aquí hago un sondeo, el RQ de ese sondeo va a ser 100, seguro. Fijaros el tamaño de los bloques que tenemos aquí. Entonces realmente ahí vemos que la fórmula no es demasiado precisa. Bien, aparte de eso tenemos el espaciado de cada una de las familias, que ya he comentado. Tenemos la persistencia o continuidad de cada una de ellas, que lo hemos puesto en nuestro estadillo. Tenemos unas juntas muy persistentes, como son estas verticales, y otras menos persistentes, como es esta junta horizontal. Después tenemos la apertura de las juntas. Vemos que estas juntas verticales están algo abiertas y las horizontales están muy abiertas. Entonces aquí vemos que hemos puesto 1 a 5 milímetros las verticales y más de 5 milímetros las horizontales. Por su parte, en cuanto a la rugosidad, tenemos la rugosidad JRC de estas juntas, que la podemos calcular con el peine de Barton o con los perfiles normalizados. En este caso nos sale una rugosidad JRC de 6,8 las verticales y 8,10 las horizontales. Y por otro lado tenemos la descripción, digamos, según el RMR de la ondulación, que en este caso son ligeramente rugosas. Vamos a ver que en el caso del Q de Barton es un poco más rico en cuanto a descripción. Por otro lado, la meteorización de las juntas es grado 1, vemos que no están meteorizadas. Y en cuanto al agua, no hay agua, están secas, y no hay relleno en las discontinuidades, están abiertas sin relleno. Con eso ya tenemos descritas esas 3 familias de discontinuidades. Lo suyo es hacer de la misma familia varias veces para poder tener un parámetro algo más estadístico. Pero bueno, en este caso, como es simplemente rellenar la hoja, la estamos rellenando todos juntos, con esos parámetros ya tenemos para hacer nuestra primera valoración. En cuanto a la calidad del afloramiento, es excelente, quiere decir que no es que sea la roca buena, sino que es un afloramiento muy representativo.
y ya verán en la hoja que vamos a compartir cómo hemos tomado todos los datos de localización, el croquis de fracturas, etc. Bien, nos faltaría un parámetro importante visualmente, que sería el GSI. El GSI tenemos que calcularlo visualmente, como nos recomiendan los autores. Luego podemos sacarlo con otras fórmulas, pero visualmente el GSI, ¿cómo lo tendríamos? Bueno, pues con la tabla que ya conocemos. En este caso tenemos 3 fracturas, con lo cual vamos a estar en el tipo blocky, y luego el problema está en que las discontinuidades en este caso, bueno, en otras coladas basálticas son algo más lisas, aquí sí que son bastante rugosas, con lo cual aquí sí que aplica muy bien la tabla general del GSI. Pero en otro tipo de rocas volcánicas, en las cuales tenemos una roca muy sana, pero muy lisa, ahí no aplicaría muy bien la tabla del GSI. Pero en este caso particular, la roca es rugosa, con lo cual aplica muy bien la tabla del GSI, como veremos a continuación. Bien, le vamos a otorgar un GSI de 70. Es decir, que estamos en estructura blocky, 3 familias de diaclasas, y luego tenemos entre very good y good. Very good dice muy rugosa, cosa que en este caso sería rugosa, pero dice fresh sin alterar. Si vamos a la categoría good, me dice rough, me dice rugosa, pero tiene ligeramente alterada. Entonces en este caso estaríamos entre good y very good. Good por el hecho de ser rugosas y very good por el hecho de ser frescas inalteradas. Y en cuanto a blocky está clarísimo, son 3 familias de discontinuidades.